Hoy día vamos a tratar el tema de ángulos correspondiente al curso de geometría plana. Para ello resolveremos el siguiente problema. Se tienen tres ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, tal que OP, OQ, OR y OS son las bisectrices de los ángulos AOB, COD, AOC y BOD respectivamente. Si la medida de POQ más la medida de ROS es igual a 144, calcular la medida del ángulo AOD. Algunos problemas relativamente complicados se resuelven gráficamente, pero en este caso no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo de otra forma, porque la intención de hacerlo gráficamente ha llevado a una situación bastante difícil, bastante complicada. Entonces vamos a usar el siguiente método. En el siguiente gráfico podemos ver de que el ángulo AOB, el cual estoy indicando con el puntero láser, más el ángulo BOC, será igual a la medida del ángulo AOC. Creo que eso es evidente y no necesita mayor explicación. Entonces ahí tenemos escrito lo que acabamos de mencionar. La medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOC. Entonces podemos generalizar de esta manera. Observen. La medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOC. Observen que la letra O viene a ser el vértice común. Noten de que si la letra B, que es la letra final del primer ángulo, coincide con la letra inicial del segundo ángulo, entonces al final el tercer ángulo AOC coincide con la primera letra del primer ángulo y la última letra del segundo ángulo. Aquí tenemos dos ejemplos más, ¿no? POR, ROQ. Entonces esta suma me va a dar el ángulo POQ. P es la primera letra del primer ángulo. R es la letra que se repite al final y al comienzo. Y Q es la letra final del segundo ángulo. Acá tenemos un tercer ejemplo, ¿no? Para que quede bien claro, ¿no? O es el vértice común. M es la primera letra del primer ángulo. Acá lo tenemos. N es la letra que se repite tanto al final del primer ángulo como al inicio del segundo ángulo. Y S es la letra final del segundo ángulo, que acá lo tenemos. En el siguiente gráfico tenemos el ángulo AOB y su bisectriz OP, donde podemos ver que la bisectriz divide al ángulo AOB en dos partes iguales. Ese es el concepto de bisectriz, ¿no? La línea que divide a un ángulo en dos partes iguales. Ahí está perfectamente graficado. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que el ángulo AOP es igual al ángulo POB. También podríamos decir que el ángulo AOP es la mitad del ángulo AOB. O si quieres, el ángulo POB es la mitad del ángulo AOB. Entonces tenemos lo siguiente. Si OP es bisectriz del ángulo AOB, entonces podemos decir que AOP es lo mismo que POB y, por supuesto, es la mitad de la medida del ángulo AOB.
Inicialmente tenemos como dato del enunciado que la medida del ángulo POQ más la medida del ángulo ROS es 144. Y la pregunta es calcular la medida del ángulo AOC. Tengamos eso siempre presente. El enunciado nos brinda el dato de que la medida de POQ más la medida de ROS es igual a 144 y la pregunta es la medida del ángulo AOC. Como decía, resolver gráficamente este problema resulta bastante complicado. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como me piden la medida del ángulo AOC, voy a tratar de expresar esta medida del ángulo AOC en función de los datos, por ejemplo, de POQ. Entonces, AOC sería igual a AOP más POQ más QOC. Eso ya se explicó, ¿no? Cuando hablamos de cómo podríamos expresar un ángulo, ¿no? La suma de dos ángulos consecutivos es igual al ángulo total, por decir algo, ¿no? Entonces, una vez que hemos expresado la medida del AOC en función de POQ, despejamos POQ y nos queda esta expresión. Ahora, aplicamos el concepto que también ya vimos previamente de bisectriz. OP es bisectriz de AOB. Por lo tanto, AOP es AOB sobre 2. Apreciemos la figura. OP es bisectriz del ángulo AOB. Por lo tanto, AOP viene a ser la mitad del ángulo AOB. ¿Ven? Esto ya lo hemos visto previamente. Igual, ¿no? OQ, en la segunda parte. OQ es bisectriz de COD. Por lo tanto, QOC, lo de aquí, el ángulo de acá inferior, el ángulo de abajo, va a ser la mitad de COD. Y esa expresión, entonces, la medida de POQ, que es uno de los datos de referencia, ¿no? La medida de POQ la estoy expresando en función del ángulo AOB, que es la pregunta del enunciado, en función de AOB y de COD. Hacemos lo mismo para el ángulo ROS. Vamos a expresar dicho ángulo en función de AOD. Entonces tenemos aquí lo siguiente. AOD es igual a AOR más ROS más SOD. La medida del ángulo ROS es despejada de la ecuación anterior y nos queda la medida del ángulo AOD menos la medida del ángulo AOR menos la medida del ángulo SOD. Ahora, sabemos que OR por enunciado es bisectriz de AOC. Aquí tenemos en la figura de la derecha, OR es bisectriz de AOC. Por lo tanto, AOR, el ángulo de aquí de abajo, va a ser la mitad de AOC. Lo mismo, ¿no? Para el otro caso. OS es bisectriz de BOD. Aquí tenemos en la figura. OS es bisectriz de BOD. Por lo tanto, el ángulo SOD, aquí el ángulo de arriba, va a ser igual a la mitad del ángulo BOD. Finalmente reemplazamos los valores de POQ y ROS. Como ya lo hemos deducido anteriormente, POQ es la medida del ángulo AOD menos AOB menos COD medios más ROS es la medida de AOD menos AOC menos BOD medios. Sumamos ambos paréntesis, la medida de AOD más la medida de AOD sale 2 veces la medida de AOD. Luego agrupamos de manera conveniente las partes divididas entre 2, ¿no? El AOB, el BOD, el AOC y el COD. Lo agrupamos de manera conveniente, ¿ves? Ahora, AOB más BOD es AOD. AOC más COD es AOD.
2 veces AOD dividido entre 2 sale AOD. Entonces 2 veces la medida de AOD menos AOD es igual a una sola vez la medida de AOD. Y como esta igualdad es igual a 144, por lo tanto la medida de AOD es igual a 144. Cualquier interrogante, cualquier cosa que no haya estado entendida, por favor hacerla saber a través de este medio. Solamente les pido que presten bastante atención al desarrollo y lo repitan para que quede bien entendido. Gracias.